Foro, el valor del conocimiento. ¿Será que las obligaciones pendientes como gastos de administración en los procesos de reestructuración hace que no se pueda firmar o no se pueda lograr el respectivo acuerdo en el régimen de insolvencia? Veamos qué nos dice la Superintendencia de Sociedades sobre este aspecto. Obligaciones laborales pendientes como gastos de administración no impiden la celebración del acuerdo de reorganización. Y veamos por qué nos dice esto la Superintendencia. La Superintendencia de Sociedades, mediante oficio de septiembre del 2014, realizó algunas indicaciones respecto al pago de prestaciones sociales dentro de un proceso de reorganización empresarial de la Ley 1116 del año 2006. Nos dice lo siguiente la Superintendencia. A. Como es sabido, la terminación definitiva del vínculo laboral implica beneficios económicos para el trabajador. Todo vínculo laboral es susceptible de ser terminado en cualquier momento, ya sea en virtud de un contrato de trabajo a término fijo o indefinido. B. Sin importar cuál sea la causa, cuando el empleado se retira de su trabajo, tiene derecho a algunos beneficios económicos, como lo son las prestaciones sociales que corresponden a la prima de servicio, cesantías, intereses a cesantías, descanso remunerado durante la lactancia, entre otras. Además, las obligaciones posteriores a la fecha de inicio del proceso de insolvencia se considerarán gastos de administración. Nos dice la Superintendencia. Las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial, según sea el caso, y podrá exigirse coactivamente su cobro, sin perjuicio de la prioridad que corresponde a las mesadas pensionales y a las contribuciones parafiscales de origen laboral, causadas antes y después del inicio del proceso de liquidación judicial. Así las cosas, si se adeuda por cualquier motivo a los trabajadores, ya sean prestaciones sociales, salarios o otro tipo de aportes al sistema de seguridad social o parafiscales, durante o una vez iniciado todo el proceso del régimen de insolvencia o realizado o iniciado el proceso de liquidación, se entienden como gastos de administración. Eso significa que van a pagarse inmediatamente y no quedan contenidos dentro del acuerdo mismo, como lo indica la Superintendencia. ¿A qué hace referencia este tipo de obligaciones? La misma hace referencia a aquellos créditos que se originan o se causan como consecuencia de la apertura del proceso de insolvencia en sus dos modalidades, reorganización o liquidación judicial, tales como la remuneración del promotor o liquidador, los gastos necesarios para el mantenimiento y conservación de los bienes del deudor, el pago de prestaciones sociales, las deudas contraídas por las mencionadas auxiliares de la justicia en ejercicio de sus funciones y en general todos los gastos propios del respectivo proceso concursal. Estos son definitivamente gastos de administración y como gastos de administración no entran en el proceso y van pagados inmediatamente por la sociedad, si no puede iniciarse un proceso de cobro coactivo por hechos. ¿En qué momento deben pagarse estas obligaciones? Dichas obligaciones deben pagarse inmediatamente y a medida que se vayan causando, nos indica la Superintendencia de Sociedades, porque no se someten al acuerdo que se llegue de reorganización. ¿Qué sucede en el caso de no presentarse el pago de estas obligaciones? Ante el no pago de estas obligaciones podrá exigirse su cobro por la vía ejecutiva. ¿Qué posibilidades tiene el acreedor en caso de no aceptar el acuerdo de pago? En el evento en que el acreedor no acepte un acuerdo de pago sobre las obligaciones objeto de incumplimiento, es decir, sobre los gastos de administración adeudados, aquel puede optar por iniciar el susodicho proceso ejecutivo contra el deudor o denunciar el citado incumplimiento ante el Grupo de Supervisión y Seguimiento a los acuerdos de la Superintendencia de Sociedades para que adopte las medidas pertinentes. Lo que quiere decir que no de facto impide la reestructuración. Requiere que se haga la demanda y que se ubique la queja respectiva ante la superintendencia. No es inmediato.
puede condicionarse la aprobación del acuerdo al pago de esos gastos de administración. Tratándose de un proceso de reorganización, se observa de una parte que la ley no previó la posibilidad de condicionar la aprobación de un acuerdo al pago de los gastos de administración, ni mucho suspender la audiencia para que el deudor demuestre los pagos de dichas obligaciones. Por lo tanto, no puede impedirse de ninguna manera la suscripción del respectivo acuerdo por los gastos de administración pendientes. Para eso existen entonces las acciones judiciales pertinentes por parte de los acreedores. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que existan gastos de administración pendientes de pago? Dice las supersociedades. Con base en las normas que regulan la materia, se puede concluir que el hecho que existan gastos de administración pendientes de pago no es óbice para que la sociedad concursada pueda celebrar un acuerdo de reorganización con los acreedores, el cual debe ser aprobado por el juez concursal, ya que dichas obligaciones, se reiteran, deben pagarse de preferencia, pudiendo los acreedores respectivos acudir a la justicia ordinaria para el cobro de los mismos. Y por lo tanto, los acreedores titulares de tales obligaciones no necesitan hacerse parte dentro del proceso concursal correspondiente. Y por consiguiente, las obligaciones a su favor no están sujetas a las resultas de este. Así las cosas, no se requiere que las personas que son acreedores de gastos de administración asistan a la firma final, a la celebración del acuerdo final, porque no están incluidas en él. Tienen una preferencia para cobrar todas esas obligaciones que son gastos de administración, como ya lo dijimos, por los diferentes medios, y no tienen que atenerse ni respetar lo establecido en el respectivo acuerdo. Sobre el régimen de insolvencia y los acuerdos, puede obtener usted muchísima más información aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.